Ajá, para poder entrar con él. Ya, gracias. Ya. Doctor Jimmy, ¿me logra escuchar para dar inicio? Sí, ya podemos comenzar. Sí, doctor, ya podemos dar inicio. Doctor Jimmy, ya podemos dar inicio. Está apaga su micro. Muy buenos días, siendo las 12 horas del mediodía de hoy, jueves 15 de julio del 2021. Vamos a dar inicio al acto oral de lectura de sentencia en el expediente judicial 495-2016, incidente 73, seguido contra José Raúl Sinche Muñoz, Forbes Alan Asto Muñoz, Vilma Campos Jesús, Edison Dávila Vargas, Manuel Jesús Quispe Anticona, Diógenes Pari Pérez, como presuntos autores del delito de colusión simple en agravio del Estado, representado por el gobierno regional de Huancavelica. Señorita especialista, sírvase dar cuenta de los sujetos procesales conectados a esta audiencia virtual. Muy buenas tardes, señor presidente del Colegiado Superior y con la parte procesal asistente para dar cuenta con respecto a la asistencia del abogado Diner J. Fernández López, quien patrocina al sentenciado Manuel Jesús Quispe Anticona. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, gracias. Señor abogado, sírvase acreditarse, por favor. Doctor Diner, acredítese, por favor. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Diner Fernández López, abogado del señor Manuel Jesús Quispe Anticona, con los demás datos ya consignados en autos. Gracias. Bien, gracias. Doctor, en atención a que usted es la única persona que se encuentra conectada a esta audiencia virtual, se le consulta si requiere que se le haga la lectura íntegra de la sentencia, atendiendo que son 21 páginas, o nos remitimos al fallo con una explicación breve de los fundamentos que nos han permitido resolver conforme a la resolución. Sí, señor juez. Yo solicitaría, señor juez, que solo se dé lectura a la parte final del fallo. Nada más, señor juez. Gracias. Bien, gracias, doctor. En ese sentido, entonces, se tiene la resolución a la cual he hecho referencia, resolución número 74, Huancavelica, 15 de julio del año 2021, estando a la sentencia de folios 441-689 de fecha 21 de febrero del presente año, la misma que falla declarando a José Raúl Sinche Muñoz, Forbes Alan Asto Muñoz, Vilma Campos Jesús y Edison Dávila Vargas como autores, y a Manuel Jesús Quispe Anticona y Diógenes Pari Pérez como cómplices del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión simple en agravio del Estado representado por el gobierno regional de Huancavelica. Asimismo, se le impone a los referidos procesados sentenciados la pena de 4 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, cuya ejecución se suspende hasta la fecha en que quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia bajo el cumplimiento de las reglas de conducta que establece la sentencia. 3. Se impone la pena de inhabilitación a los referidos sentenciados por el plazo de 4 años, conforme a lo previsto en el artículo 36, numerales 1 y 2 del Código Penal. Y 4. Se fija la pena de 242 días multa a los referidos procesados con una cuota diaria equivalente al 25% de su ingreso promedio diario, monto que pagarán los sentenciados dentro del plazo previsto en el artículo 44 del Código Penal, a razón de José Raúl Sinche Muñoz, la suma equivalente a 10.083 soles, Forbes Alan Asto Muñoz, la suma equivalente a 6.050 soles, Vilma Campos Muñoz, la suma equivalente a 5.041.66 soles, Edison Dávila Vargas, la suma de 6.050 soles, Manuel Jesús Quispe Anticona, la suma de 3.630 soles, y Diógenes Pari Pérez, la suma de 9.075 soles. 5. Se fija el monto de la reparación civil en la suma de 60.000 soles a favor de la parte agraviada, a razón de 50% a favor del Estado, representado por el Ministerio de Justicia, y el otro 50% a favor del gobierno regional de Huancavelica, el mismo que será abonado de manera solidaria en ejecución de sentencia. En ese sentido, se advierte que la defensa técnica de José Raúl Sinche Muñoz ha presentado su recurso impugnatorio, el mismo que solicita se revoque la sentencia y se absuelva al acusado de los cargos imputados por el Ministerio Público, y alternativamente se declare nula la misma
habiéndose presentado como agravios vulneración al principio de legalidad respecto a la estructura del tipo penal, esto es respecto al verbo rector concertación, el análisis defectuoso respecto a la sindicación del coacusado, transgresión de la figura de consumación, el delito base y la vulneración del principio de imparcialidad. Y finalmente, la falta de motivación o la inexistencia de una motivación y como fundamento principal del mismo, la interrupción del juicio. A su turno, la defensa de Forbes Alan Asto Muñoz ha solicitado de igual forma se revoque la sentencia y reformándola se absuelva al acusado de los cargos imputados y como pretensión alternativa se declare nula por los mismos fundamentos precisados precedentemente del anterior recurrente. Asimismo, la sentenciada Vilma Campos Jesús solicita en su escrito de apelación se revoque la sentencia y reformándola se absuelva de los cargos imputados y alternativamente se declare nula por argumentos parecidos a los anteriores. La defensa técnica de Edison Dávila Vargas, en el mismo sentido, solicita se revoque la sentencia y reformándola se absuelva al acusado de los cargos imputados por el Ministerio Público y alternativamente o subordinadamente se declare nula la sentencia apelada. Manuel Jesús Quispe Anticona, a su turno, ha solicitado que se absuelva de la acusación y subordinadamente se le rebaje la pena o se disponga el cumplimiento de la pena impuesta con carácter de suspensiva, toda vez que la misma le causa un agravio de orden sustancial, en tanto no existe un análisis de la participación del procesado en los hechos que se le imputan. Asimismo, la defensa técnica de Diógenes Pari Pérez ha solicitado la revocatoria de la sentencia y reformándola se absuelva de los cargos imputados al referido recurrente y alternativamente se declare nula. A su turno, el Ministerio Público ha interpuesto recurso impugnatorio en el extremo de la pena a los referidos sentenciados, toda vez que indica y precisa que tratándose de un concurso real de delitos, esas deben sumarse, debiéndosele imponer 8 años de pena privativa de libertad y que el juzgador no ha hecho la disquisición o la precisión respecto a si nos encontramos ante un concurso real de delitos o un delito continuado. En ese sentido, el órgano jurisdiccional ha desarrollado de manera coherente el análisis correspondiente de la sentencia a efectos de determinar si los recurrentes están en su razón a efectos de resolver conforme corresponda. En ese sentido se advierte primeramente respecto a la nulidad, que es un aspecto medular de la sentencia y de las pretensiones de los recurrentes, que se ha señalado que se habría producido el quiebre del juicio o la interrupción del mismo, conforme establece la norma procesal penal, advirtiéndose que el artículo correspondiente 360 del Código Procesal Penal establece como fundamentos para la interrupción los casos fortuitos o la fuerza mayor. Estando a ese presupuesto, se advierte que la denominación o designación de la magistrada de primera instancia a la participación del Congreso Nacional sobre acceso a la justicia de personas en vulnerabilidad proviene desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Eso es, la magistrada no ha solicitado participar de ese curso, siendo que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como órgano director de este poder del Estado, contiene esas facultades de designar al personal, jueces y o personal administrativo a participar de este tipo de eventos y de capacitación académica. En tanto, es un deber y un derecho de los magistrados capacitarse permanentemente para mejorar su labor correspondiente. En ese sentido, la magistrada advierte que no se encontraría en posibilidad de dilucidar o decidir por sí misma si se encuentra o no en condiciones de ir, siendo que es un mandato imperativo, debió participar del curso, máxime si ella previamente, 4 días antes de la programación de la audiencia que se encontraba dentro del 8º día, sacó una resolución precisando lo correspondiente y difiriendo la fecha para una fecha posterior, la misma que se realizó con normalidad. En ese sentido, también se debe precisar que los sujetos procesales, en representación de las partes procesales, se han encontrado presentes y, si bien es cierto, han observado la interrupción o el quiebre del juicio. En ese sentido, la magistrada ha resuelto, criterio que es compartido por ese órgano superior en atención
al principio de celeridad y atendiendo a que no ha existido vulneración alguna al derecho fundamental ni al debido proceso que le asiste a las partes procesales, siendo que la forma no puede primar sobre el fondo, y en atención a lo que el desarrollo de un juicio oral de esa naturaleza conlleva tanto en el tiempo como en la vulneración de derecho de las partes procesales. En ese sentido, este órgano jurisdiccional comparte lo resuelto con el magistrado de primera instancia y dispone está de acuerdo con lo resuelto por esa parte procesal respecto a la nulidad de ese extremo de la resolución. De igual forma, se advierte que se ha cuestionado la afectación al principio de legalidad en el extremo de la concertación. Al interior de la resolución apelada, así como a partir del fundamento 2.212 en adelante, se advierte que existen sendas elementos probatorios que dan cuenta que la concertación se ha efectuado entre los tres sentenciados conformantes del Comité Especial de Selección del Gobierno Regional para determinar los procesos de adjudicación de menor cuantía número 18 y 21/2015, así como del coordinador de la lucha contra la pobreza del Gobierno Regional. En atención a los dos postores, existen sendos elementos de convicción, así como se ha desarrollado, en qué forma se ha producido la concertación, y que la sentencia de segunda instancia lo desarrolla en detalle conforme a lo ya indicado, criterio que también es compartido por esta Sala Penal de Apelaciones. Por otro lado, se ha cuestionado la motivación en su extremo de motivación en este sentido, se advierte conforme a lo ya señalado que el Tribunal Constitucional ha sostenido en múltiples oportunidades y lo desarrollamos en la sentencia a partir del numeral 2.2.17 en adelante, que la motivación no está referido a una abundante justificación. Basta que la sentencia por sí misma contenga una justificación interna y o externa para poder determinar y nos lleven a comprender de manera suficiente y razonada el fallo o lo resuelto por los magistrados. En ese sentido, se advierte que la sentencia se encuentra motivada debidamente y complementada con la resolución de segunda instancia conforme a lo ya señalado. Si bien es cierto, se ha cuestionado una motivación aparente, este órgano jurisdiccional considera que sí existe una motivación suficiente y debidamente fundamentada conforme a lo indicado por el Tribunal Constitucional en el caso de Yuliana Yamoja, en el cual se han desarrollado los presupuestos distintos para una motivación inexistente. Estos se encuentran relacionados con el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la información, derecho de defensa, el derecho a un proceso público, derecho a la libertad probatoria, derecho a declarar libremente, derecho a la certeza, derecho a pro reo, derecho a la cosa juzgada, los cuales se encuentran presentes en el presente proceso y no se advierte vulneración alguna que revista una complejidad o una importancia que genere alguna nulidad o vulneración en el sentido que la parte apelada lo ha señalado. De igual forma, se advierte que no existe una vulneración al debido proceso conforme a lo desarrollado en el considerando 2.221 y siguientes de la sentencia de vista, y en el numeral 2.223 el Ministerio Público hace una advertencia que es fundamento de su apelación respecto a que en el presente proceso, tratándose de dos hechos, se trataría de un concurso real de delitos. Y si bien es cierto, dice el Ministerio Público, la sentencia no lo ha precisado, se entiende que el ACUO ha considerado que nos encontramos frente al delito continuado. En ese sentido, hemos asumido la posición doctrinal de la profesora en Derecho Gretel Catherine Atencio Maquera, quien en la revista Legis de fecha 29 de abril del año 2021 hace una disquisición cuando estamos frente a un concurso real de delitos, el cual se llama concurso material, o cuando nos encontramos ante un delito continuado. En ese sentido, los siguientes considerandos 2.222, 23, 24 y siguientes
hace referencia a el concurso real. Si bien es cierto, son dos momentos, pero unidos por una misma voluntad. En ese sentido, no hablaríamos de dos hechos independientes que generarían como consecuencia la sumatoria de penas, como lo postula el Ministerio Público. En este caso, si bien es cierto, se da en dos momentos distintos, con dos postores distintos, sin embargo, obedece a una misma voluntad de los funcionarios y de los postores de poder realizar la concertación que configura el tipo penal de colusión simple. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional comparte lo relacionado y en todo caso precisa lo que no ha señalado la magistrada de primera instancia, que nos encontramos ante un, no ante el concurso real de delito, sino ante el delito continuado. Siendo esos los fundamentos fundamentales que han dado origen a la presente sentencia de vista, la primera sala penal de apelaciones de manera unánime resuelve 3.1, declarar infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado José Raúl Sinche Muñoz. 3.2, declararon infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Forben Alan Asto Muñoz. 3.3, declararon infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica sentenciada Vilma Campos Jesús. 3.4, declararon infundado el requerimiento impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica sentenciado Edison Dávila Vargas. 3.5, declararon infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica sentenciado Manuel Jesús Quispe Ticona. 3.6, declararon infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica sentenciado Diógenes Pari Pérez. 3.7, declararon infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público. 3.8, confirmaron en todos sus extremos la sentencia de folios 441-689, la misma que falla 1, declarando a José Raúl Sinche Muñoz, Forben Alan Asto Muñoz, Vilma Campos Jesús y Edison Dávila Vargas como autores, y a Manuel Jesús Quispe Ticona y Diógenes Pari Quirós como cómplices de delito contra la administración pública en su modalidad de colusión simple previsto y penado en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado, representado por el Gobierno Regional de Huancavelica. 2, como tal, se les impone a los referidos sentenciados 4 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, cuya ejecución se debe realizar una vez que quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia. 3, se impone la inhabilitación a los referidos acusados por el plazo de 4 años, conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 4, se fija la pena de 242 días multa a los referidos imputados con una cuota diaria equivalente al 25% de su ingreso promedio diario, monto que pagarán los sentenciados dentro del plazo previsto en el artículo 44 del Código Penal a razón de José Raúl Sinche Muñoz, 10.083 soles, Forben Alan Asto Muñoz, la suma de 6.050 soles, Vilma Campos Jesús, la suma equivalente a 5.041.66 soles, Edison Dávila Vargas, la suma equivalente a 6.050 soles, Manuel Jesús Quispe Ticona, la suma de 3.630 soles, Diógenes Pari Pérez, la suma de 9.075 soles. 5, se fija el monto de la reparación civil en la suma de 60.000 soles, que deberán abonar, como lo dispone la sentencia, de forma solidaria a los referidos sentenciados. 3.9, ordenaron que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los actuados al juzgado de origen para el cumplimiento de lo ordenado, con lo cual queda notificado el abogado Diner Jeff presente y los demás sujetos, debiéndose, sin perjuicio de ello, notificar en sus casillas electrónicas con el íntegro de la resolución escrita a efectos de que hagan valer su derecho conforme corresponda. Doctor Diner, ¿alguna precisión al respecto? Ninguna, señor presidente. Bien. ¿Ninguna? Ninguna, señor presidente. Ninguna, señor presidente. Bien, estando lo solicitado, conforme a lo dispuesto en la presente resolución de vista, se da por concluido la presente acto oral, siendo las 10:18 del mismo día, debiéndose disponer conforme a lo ya indicado en la misma. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes a todos.